Hola, estamos una vez más en Conciencia Auditiva y saludo con mucho cariño a mi querido amigo, el maestro Gerardo Alvarado Hierro. Y yo, como siempre, mi buen amigo, el doctor Carlos Barra Mulán. Ok, y te saludamos desde Pachuca y vamos a entrar a una de las notas y la nota es Solo en México, el mito de vivir en el caos. Esta semana OHL aumentó al máximo legal sus cuotas en prácticamente todas las casetas de las autopistas creadas por OHL. Recordemos que estas autopistas son los segundos pisos de la Ciudad de México, el circuito mexiquense, la carretera Toluca, etcétera. ¿Qué tanto sube? Una carretera que costaba 40 pesos en un tramo de 40 kilómetros, de repente sube casi a 70. Una carretera que costaba 55 pesos por un tramo de 65 kilómetros, de repente sube casi 80. Entonces aumentó dramáticamente hasta en un 45% los costos y no dio ni siquiera aviso, a pesar de que finalmente les había dicho no hace mucho la SCT que no iban a poder aumentar más las cuotas. Recordemos que prácticamente a mediados de este año se aumentaron las tarifas para todas las casetas de cuota. Claro, lo cual implica que realmente este tipo de compañías tiene todas las prebendas dentro del Estado mexicano, puede hacer prácticamente lo que quiera y esto genera finalmente una desazón de orden social, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos hacer racional este tipo de gastos dentro del Estado y generar condiciones, me imagino, de mayor desarrollo también humano? Porque esto va a impactar no solamente directamente al bolsillo, sino puede inhibir otro tipo de inversiones en determinado momento. Ahora, habría que recordar también que nadie tiene una idea de cuánto dinero recibe OHL en términos de sus casetas. Nadie tiene una idea. O sea, al día de hoy son especulaciones de cuánto recibe una caseta o no. Recordemos que estas concesiones funcionan de una forma muy peculiar. Nosotros otorgamos o convocamos a una obra, llega una compañía, gana el concurso y a partir de ese concurso crea la obra y después tiene una concesión por una de dos situaciones, hasta que reúna determinada cantidad de dinero Claro. o hasta que en un momento dado haya pasado el término de la concesión. Pero son una u otra, no necesariamente tiene que ser todo el tiempo. Y OHL se ha resistido a revelar cuánto dinero entra a las casetas. Claro, o sea, esta sería una medida bastante racional si se tomara en cuenta que la obra pública está siendo financiada de una manera en la cual no hay un desembolso inmediato y por lo tanto el Estado no tiene que pagar por esta obligación inmediata de generar la obra pública, ¿no? Pero tampoco puede ser una condición oscura, ¿no? De cuánto está ganando Nadie la sabe. compañía y durante qué tiempo, ¿no? Y prácticamente tenemos otras carreteras que, aunque eran concesiones de 20 años, de 10 Es años, como Autopista del Sol, ¿no? la autopista del Sol. Era una autopista que iba a ser 25 años. La concesión ya terminó. O sea, ya se acabó, punto. ¿Quién está cobrando? Solo podemos preguntarnos y respondernos. Muy probablemente sea el Estado y sea otra fuente de ingreso para el Estado. Debería. Porque realmente nadie tiene una idea, es una Ahora opacidad bien, absoluta. también cobran de repente los del magisterio, ¿no? O sea, aprovechan y cobran ahí también. Entonces habría que realmente plantearnos otra vez esto, porque lo que tenemos es, por ejemplo, este Paso Express para Cuernavaca y el Paso Express que se construye de una forma ineficiente, Graco Ramírez que Sí, pretende demostrar que efectivamente le dijo a Ruiz Esparza que podía ocurrir algo si no se tomaban medidas preventivas antes de inaugurarlo, y Ruiz Esparza que porque ya se había comprometido con el presidente, según esta no idea. enteramente de acuerdo, pero había que hacer la obra bien, ¿no? Más allá de lo que te puedas comprometer. Y hubo otro momentito para Ruiz Esparza interesante. Le preguntan si va a renunciar y dice que no debería haber un sacrificio político, que había ocurrido un error, pero que no era motivo para sacrificar a alguien políticamente. Y luego todavía se pone más interesante. Le trataron de pagar pues, que los deudos Sí, a los deudos. 1 millón de pesos por cabeza por muertito. Eso era lo que les querían pagar. Y entonces alguien encontró, uno de los reporteros, que en un familiar de Luis Esparza había perdido la vida en un accidente Ujú. y que a ese familiar le habían pagado 100 millones de pesos. Entonces le llegan con Luis Esparza y le dicen, a ver, si ¿Cómo? a tu familiar le están pagando 100 millones, ¿por qué la vida de esta persona, de estas personas que murieron, vale menos? Ujú. Y pues Luis Esparza no tuvo nada que decir. Se intentó presionar a los deudos de estas personas que fallecieron en el Paso Express y hasta este momento
No hay nada resuelto. No, fue una tragedia mayúscula, una obra realmente mal hecha como muchas obras y finalmente tuvo un costo social importante, ¿no? Hay una frase que se ocupa para esto, es, el agua lo revela todo. Y creo que es un hecho, ¿no? O sea, finalmente cada vez que hay una de estas inundaciones tremendas, cada vez que vienen estos periodos de lluvia, el agua lo revela todo. Hay un socavón nuevo que se abrió en Reforma. Claro. Empezó siendo 2 metros, afortunadamente nadie cayó en él, pero empezó siendo 2 metros y ahorita tiene un diámetro de 8 o de 10 metros. Es un boquete impresionante. Y lleva como una semana que particularmente está lloviendo en DF, o sea, ha estado Y lloviendo no han mucho. movido nada, absolutamente nada. Y algo va a pasar ahí. Esta semana hacía Broso en su galería mañanera, Sí. hacía el comentario de Japón. Dice cómo en Japón se abre un socavón de 20 metros y en un fin de semana lo parcharon. Parcharon y arreglaron todo el socavón. Dice cómo es posible, y de verdad, cómo es posible, ¿no? Que el socavón del Paso Express, prácticamente un mes para arreglarlo. Bueno, aquí es casi lo mismo, los políticos parcharon, pero no arreglaron el socavón. Es increíble. Y ahora este nuevo socavón que hay en Reforma, que prácticamente sigue intacto. Entonces, un verdadero desastre. Lo vamos a ver también en Houston, en un tema que veremos Brutal. más adelante. Y vamos a ver cómo algunas de estas opacidades acaban trayendo consecuencias mucho más grandes, ¿no? Pero bueno, ya platicaremos de esto en un momento más. La aprobación de Enrique Peña Nieto hacia la semana pasada era de 3%. Esto es obviamente lo más bajo que ha habido ya no en México, o sea, en América, punto, como continente. Nadie ha tenido una aprobación tan baja, 3%. Sin embargo, salieron las estadísticas del INEGI sobre la pobreza, salieron las Coneval. estadísticas, entre otras números, y por supuesto, pues desgraciadamente nos hacen cuestionar la integridad del INEGI. Claro, porque las estimaciones ahora se hacen en términos laxos y no duros y no se dicen muchas cosas. Por ejemplo, una de las situaciones que señalaba Coneval es que si bien es cierto había disminuido la pobreza, si se podía decir que había disminuido la pobreza en porcentaje en México, cuando se le calculaba en relación a los países de la OCDE, México resultaba el más pobre, el que tenía más pobreza de todos los miembros, ¿no? Entonces es una cosa que está bastante contradictoria. Hay otro índice internacional, el índice Gini, que contradice las condiciones que están dándose en INEGI o que se están dando en Coneval. Entonces ya no sabemos. Realmente yo leí datos de Coneval que decía que de 46 millones más o menos de pobres había pasado 53 millones. Es decir, la cosa está muy oscura en esto, ¿no? Sin embargo, el reporte de INEGI reduce la pobreza. Ujú. Que la pobreza verdaderamente extrema se reduce. Yo no sé qué reporte está viendo INEGI. Peor aún, INEGI pone el índice de aprobación del presidente no en el 3% que sabemos que existe, sino en 23% de aprobación. De todas maneras sigue Ínfimo, siendo pero ínfimo. otra vez, o sea, 20 Claro. puntos, ¿de verdad? Ahora, ok, se redujo la pobreza extrema, pero sigue habiendo pobreza. Entonces, el diálogo sigue siendo tan nefasto o tan lacerante como antes. Vienen los ingresos per cápita, que el ingreso per cápita en Nuevo León, por ejemplo, es de arriba de 46,000 pesos. Y dices, ok, ¿dónde exactamente? En Garza García, porque Sí. no veo que en otras partes de Nuevo León habría que ir a darse una vuelta, ¿no? En el Estado de México, por ejemplo, pone el ingreso per cápita en 28,000 pesos mensuales. Dices, ¿de verdad? ¿Y a qué familias consultaron? ¿En esa o dónde? Porque no lo creo. O sea, Yo esto lo veo no. muy poco probable. Digo, evidentemente esto juegan con condiciones de PA y de supuesto un estándar, ¿no? Estandarizan, pero no. No puede ser, o sea, No, es no, irreal completamente. no. Y la desgracia de todo esto es que, otra vez, se va a cumplir muy probablemente el vaticinio que hemos venido haciendo, que yo he venido haciendo los últimos años, seguramente viste los premios que se otorga el IFAI, y en estos asuntos lo menciono también. Broso viene con Carmina Aristegui, es una burla increíble, porque se otorga el Instituto Federal de Acceso a la Información, se otorga premios a las instituciones por su transparencia y su forma tan correcta de manejar sus asuntos, por así decirlo. Una institución que se creó, en teoría, para evitar la corrupción y que acaba premiando a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y al PRI
como instituciones transparentes y como instituciones en pro del Estado de Derecho, más allá, dices, de verdad. O sea, eso es lo que acabamos haciendo. Y en un momento en el que a nivel mundial México alcanzó el muy desdeñable lugar del número 1 a nivel de impunidad. México esta semana es pronunciado no solo a nivel OCDE, sino a nivel internacional como el país con mayor impunidad en el mundo. A una semana de que asesinaran al periodista número 35 que estaba bajo protección del Estado mexicano. Después de que hace 2 meses se inventó el nuevo protocolo de protección a periodistas. Claro, y Broso lo que hacía era reírse de esta condición de que en México se respetaba la libertad de expresión y la libertad de prensa, y hablaba de que hay un porcentaje muy importante, creo que era como 57%, de las agresiones que tienen los periodistas provienen del Estado. Claro. Y lo que Broso hace es la suma equidistante y dice, bueno, pues son perseguidos tanto por el crimen organizado como por el Estado casi al 50%, entonces no hay por dónde perderse las cifras. Efectivamente. Es una condición brutal, ¿no? Y en el esquema de las cosas hay 2 noticias, una buena y una mala. Por un lado, Pues bueno, el propio hecho de que Aristegui haya salido finalmente de la Televisa, vía, claro, de la vía pública, que el propio Broso también saliera, o sea, yo creo que nos muestra de que no es bastante contradictorio el asunto de que México está respetando esto de la libertad de expresión, ¿no? Claro. O sea, No, al contrario, sabemos que la libertad de expresión está controlada como la controlaba Pablo Escobar en los 80, ¿no? Una cosa. O sea, es plata o plomo, o sea, es así de sencillo. Es un asunto muy bizantino. Está el caso del diputado independiente Kumamoto. Recordemos que Kumamoto gana la elección de diputado por un distrito particularmente posh, o un distrito, vamos a llamarle, de clase media alta, con acceso a internet, etcétera, en Jalisco. Gana esta elección, tenía una plataforma que atacaba directamente a redes sociales, etcétera. Hace una campaña bastante muy astuta. Entonces, vaya, hizo una elección del siglo XXI. Kumamoto gana sin el apoyo de un partido mayor, y al momento de ganar Kumamoto dice que se va a poner a trabajar. Le ha tomado casi 3 años, pero en esos 3 años una de las propuestas es: ¿por qué los partidos políticos reciben tantísimo dinero por listas nominales que ellos mismos se inventan? Claro. Es decir, los partidos políticos reciben dinero del INE ahora a raíz de lo que ellos presentan como su padrón electoral. Entonces el PAN inventa cuántos votantes cree que va a tener en una elección, los presenta al INE, el INE los valida y le da dinero en función a ese número de votantes que cree que va a tener. La propuesta de Kumamoto es sumamente simple. Dice, dejemos de especular de cuántas personas van a votar y hagamos la atribución de claro, presupuestos sobre cuántas personas votaron en la elección inmediatamente anterior. Y tiene toda la razón. Y con eso no hay forma de fallar, porque el número sería realmente duro, o sea, finalmente. Entonces, esto es una propuesta que no ha sido del todo novedosa, es una propuesta que se intentó a mediados de 2010, 2011, precisamente por diputados medianamente independientes. En ese momento todavía el PAN aplastó por completo la propuesta, más tarde el PRI aplastó la propuesta y ha estado en la congeladora por 7 años. Lo que hicieron al momento de lanzar Kumamoto su propuesta fue inmediatamente aludir a que hay, vamos a decir que negativas constitucionales o riesgos constitucionales. Y lo que la Suprema Corte de Justicia acaba de resolver es que no existen tales conflictos constitucionales, que es perfectamente legal hacer o atribuir el presupuesto de los partidos en función a lo que se produjo la campaña inmediatamente anterior. Ahora, con respecto a estos premios que se le han inclusive al Senado, el día jueves, casi en la madrugada del viernes, se armó una rebanatinga en el Senado, porque se escogió al nuevo presidente del Senado. Sí. Y el nuevo presidente del Senado es Ernesto Cordero. Recordarán que es panista y recordarán que estuvo dentro del sexenio de Calderón alguna vez.
como candidateado posible a la presidencia de la República, no llegó, pero bueno, finalmente él estaba ahí. El problema no es ese, sino que la bancada panista, encabronada en grado superlativo, le empezó a mentar la madre, le empezó a gritar que era un vendido, un esquirol, ¿qué otra cosa me falta? Ah, ladrón también, y él con su carita de Mr. Bean ahí como capeando. Ricardo Anaya, acusado de ser el que ya dividió al partido, que hizo o provocó la decisión del partido, y a todo esto Margarita Zavala diciendo sí, pues así no se puede jugar, ¿no? Y lo que se prevé es un desgaste de tal magnitud que PAN cada vez llega más erosionado al proceso de 2018, cada vez más dividido, más atomizado y con menos credibilidad social. Como en el 2000 para el PRD. Una cosa así. Esto es del viejo libro priista Claro. de Divide y Vencerás. Digo, finalmente, Claro. Mr. Bean es un vendido de mierda, eso es un hecho. O sea, la idea de que cuánto y qué le pagaron, no me sorprendería si después regresara a ser priista y lo metieran a las huestes del partido. Claro, ¿no? Que se ganara el sexenio y finalmente el próximo presidente le diera algo, ¿no? Anaya torpe porque lejos de que Anaya hubiera unificado o usado a Mr. Bean para galvanizar al partido, dejó que Mr. Bean, bueno, que este personaje Cordero, finalmente dividiera todavía más. Y entonces ahora tienes el bloque que ya de por sí tenía Cordero en el Senado, el bloque de Margarita y el bloque de Anaya. Y entre los tres se van a hacer pedazos por a ver quién puede nominar. Claro. Que probablemente de todas maneras va a ser Anaya. Y al final tienes una Anaya ya desgastado con un partido en oposición y listo para vender. Sí, ya un tipo que no se le cree, ¿no? Este discurso que tenía al principio de la honestidad cabal, como que se ha ido... Sí, se difuminó. Sí, claro, se ha ido diluyendo, ¿no? Ya de hecho no hay spot publicitarios donde él salga hablando de esto, de los políticos de los otros partidos son los mismos y nosotros somos distintos. Y menos cuando te dicen que, o que más bien te demuestran que hay 308 millones de pesos ahí bailando y que hace 5 años no tenías más que 3. Claro. Digo, sí es un poquito dudoso. Y que viaja cada 15 días a Estados Unidos a ver a sus hijos. No, por semana. Por semana, entonces peor todavía, ¿no? Ahora, ¿qué confianza le tienes tú? ¿Qué confianza le tienes tú al país cuando tus hijos estudian fuera? Claro, desde la primaria ya no estudian aquí, ¿no? Entonces, como que ¿para quién trabajas, no? Es la pregunta, ¿no? Y luego tenemos también el dilema del nuevo fiscal general. Claro. El fiscal general aquí es un detalle interesante porque la intención es que exista otro cuerpo que funcione de manera distinta a lo que hace PGR. PGR totalmente desprestigiada después de aquel Verdad Histórica, después de aquella poco menos que célebre entrevista en la que alguien se cansó y se agotó y ya no quería contestarlo y todo eso. Ya estaba cansado. Entonces, PGR se vuelve un cuerpo investigativo y lo que quiere decir que alguien más tiene que ser el cuerpo que integre en un momento dado el derecho y se vaya con todo el largo y retorcido brazo de la ley a tratar de aplicar la ley judicialmente o a través de jueces, a través de juicios, etc. En este sentido se requiere de un fiscal, se requiere de un abogado del Estado. Debe serlo. Que es el encargado de ir tras los casos grandes. Y la PGR... Al estilo Estados Unidos. Al estilo Estados Unidos. Y la PGR lo que se convierte es en un brazo único exclusivamente de cuerpo de investigación. Esa es una división lógica incluso, que muy probablemente es presión de Estados Unidos, porque Estados Unidos quiere exportar su modelo al mundo. El tema es que el encargado de la PGR lo quieren en fast track volverlo el nuevo fiscal general. Un cargo que sería ocupado por 9 años. Y que por supuesto en este punto ni el PAN, ni el PRD, ni Morena, ni absolutamente nadie quiere que se haga en fast track. Y quiere que pase directamente el líder de la PGR, que se convierta en un nuevo fiscal general. Este fiscal tendría un poder gigantesco. Claro. Un poder incluso que rivalizaría con quien sea. Para ponerlo de esta forma, el fiscal general podría decidir ir contra el presidente de la República, contra un senador, contra un diputado, eximiéndolo completamente de fueros y de todo. Este es un personaje que podría iniciarle un proceso a una empresa. Es un poder gigantesco lo que le estarías dando a un fiscal. Oye, a propósito del presidente de la República, el actual presidente de la República anunció que se retira de la política. O sea que una vez acabando el sexenio, se va. No sé dónde se va, pero... Se vaya, pero la chingada. 308 millones se ha gastado en los spots estos. Hoy está dando su informe en
próximos A minutos. lo mejor esos 308 millones harían que hubiera menos pobreza extrema todavía. O sea, Ahora se sienten menos pobres, ahora que sienten que lo bueno cuenta poco, pero cuenta mucho y se sigue contando. y que debe contar por siempre. Hijos de su... Amén. No sé cuántos memes te llegaron esta semana. Cualquier cantidad de memes sobre Peña y haciéndole burla a Peña. Yo creo que lo que hacemos los mexicanos en este punto es contar los días para que el tipo se largue. Es increíble. Mi vaticinio ha sido y sigue siendo lo que sigue es un fraude electoral del PRI al momento de la elección para deshacerse del peje y ganársela exactamente como se la acaban de ganar en el Estado de México, matar al PAN desde adentro como mataron al PRD en el año 2000 y dejar que el PRD y todos los mini partidos vayan y se correteen la cola todo 2018 pensando que pueden ganar algo y negociando a ver qué pueden obtener. El que se alce con el triunfo muy altamente probable es Miguel Ángel Osorio Chong en un momento triunfal y se acabó el asunto. Ahora, yo he visto muy contento este niño clavillazo a Ochoa Reza. Ochoa Reza. Últimamente se ve bastante contento. Yo creo que ya pactó que se veía como más preocupado hace 2 años atrás, 1 año y medio atrás. Ahora se ve contentón. Ya debe haber pactado que se convierte todavía en presidente del PRI por otros 3 años, 2 años más, o alguna vacilada por el estilo. Es altamente probable que todas las lealtades de toda la gente que podría darle tole con el dedo al presidente hasta el momento de designar al candidato ya se haya hecho. Y Peña muy probablemente lo que quiere para este 2018 más que cualquier otra cosa es que no lo metan a la cárcel. Pues ese ya sería el logro. Pero no lo parece porque yo creo que no van a sentar ese tipo de precedentes, ¿no? Ponle que a lo mejor si estuviera el fiscal ahora, el famoso Ponle que fiscal. no, pero si tú quisieras legitimarte rápido de un fraude electoral del tamaño que van a tener que cometer el año que entra, el mejor chivo de sacrificio que podrías presentar es un Enrique Peña Nieto en grilletes marchando hacia una prisión. Sería una imagen... Yo creo que algo así no va... hermosa. No va a trascender. ¿Quién sabe, no? Porque yo lo que lo veo es viviendo en Francia. Otro de los experimentos interesantes que hizo el priismo durante este sexenio fue ¿qué pasa cuando traes de vuelta a los malosos? ¿Qué pasa cuando traes de vuelta a un Javier Duarte? ¿Qué pasa cuando traes de vuelta a un exgobernador, a un ex líder, a un ex elegido? Lo traes de vuelta, la gente te la cree, la gente te la perdona, de verdad tu legitimidad, tus números aumentan, no aumentan. ¿Dónde estamos parados? ¿Te parece que hay credibilidad con todos los que han traído? Por ejemplo, el ridículo que se hizo con Javier Duarte de que no tenían ni las cuentas claras de cuánto le iban a imputar, se tuvo que suspender la sesión. Ahora Duarte está en huelga de hambre, ¿no? Pero ya se chingó un caldito de frutas, de verduras. Pobrecito va a adelgazar. Tiene reservas ese gordo. De Yarrington no se sabe mucho. Del que nunca supe, perdón, no se trata de que, claro, de Granier yo nunca volví a saber nada, pero del que había anterior a Granier, que nunca supe nada, que no supe qué pasó, si alguien me lo puede decir, con Espinosa Villarreal, que fue también... fugado, regresado. Claro, regresado y después ya... Nadie supo nada. No. Hay muchos casos, y luego está el otro Duarte, que si le iban a iniciar a César Duarte también un proceso, y también estaba el de Coahuila, Quintana Roo, Borge, que si a Borge también le van a traer de vuelta, y después estaba Padres, que si Padres finalmente iba para adelante su proceso. Este experimento que se hizo entre 2015, 16 y 17 de ver si puedo crucificar, si puedo reivindicar, claro. Lavarme las manos a partir de este sacrificio ritual político. Me parece que no. Es interesante, habrá que ver, seguimos pendientes. Los dejamos con Men at Work, esto se llama Down Under, volvemos.